Bendiciones, queridos amigos, hermanos que me escuchan por este medio. Hay una reflexión que quiero compartir con ustedes, y es que cuando el Señor quiso hacer los peces, se dirigió al mar, a las aguas, a los ríos. Cuando el Señor quiso hacer los árboles, se dirigió a la tierra. Y cuando el Señor quiso hacer las aves, se dirigió al cielo. Hagamos los cielos. Cuando Dios decidió hacer el hombre, sucedió algo sorprendente, algo maravilloso. Se dirigió a sí mismo. Y esto lo podemos leer en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué importante, qué cosa tan maravillosa. Dios ha creado al hombre según su imagen y su semejanza. Algo sorprendente es entender y poder analizar lógicamente, y no solo lógicamente, sino conscientemente, es que la tierra sin el árbol sigue siendo tierra y no le afecta en nada. Pero el árbol sin la tierra muere. El mar, los ríos, sin los peces, sigue siendo río. En nada afecta. Pero los peces sin el mar o sin el río mueren. De igual manera, el hombre sin Dios muere. Miren lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Wow, es algo maravilloso comprender la maravilla que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Cómo Dios organizó cada uno de nuestros tejidos. El corazón, una máquina perfecta que se mueve dentro de nosotros. Miles de neuronas que se mueven en el cerebro, combinada exactamente sin fallar, para que usted y yo podamos hablar, ver, reír, caminar, comer, tocar, oír. Somos algo maravilloso, la mejor creación de Dios. Ahora, así como los peces sin el agua mueren, así como el árbol sin la tierra muere, de igual manera nosotros sin Dios estamos muertos. Es por esto que debemos comprender que solo con Dios podemos tener vida, y no solo la vida terrenal, sino una vida eterna. Amigo que me escucha, este es un mensaje a la conciencia. Muchos de nosotros, para no excluirme, a veces nos apartamos de Dios, pero Dios nunca se aparta de nosotros. No sé a qué distancia ya estás separado de Dios. ¿Qué tan lejos te has ido de Dios? Y mientras más te alejas del Señor, más muerto estás. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay una vida espiritual que Dios ha formado, en el cual nosotros, de manera consciente o inconscientemente, hacemos cosas que nos afectan a nuestra propia vida. Pero estas son cosas que se orquestan en el mundo espiritual. Y nosotros debemos tener conocimientos claros, conscientes de que vivimos en un mundo físico, pero también algo sucede en un mundo espiritual. Todas estas cosas que suceden, pero la cosa importante de todo esto es que mientras más te alejas del Señor, mientras más te das a los placeres de la carne, la borrachera, la envidia, la fornicación, el adulterio, las mentiras, la pornografía y todas estas cosas que te apartan de Dios,
es motivo de darte a entender de que cada día más vas muriendo. Pero según lo que dice la Biblia, es que Dios es el Todopoderoso, el que nos dirige, el que nos tiene paciencia. Y a veces estamos mal con Dios. Seguimos, pero Dios hace silencio. La cosa importante es comprender por qué estamos vivos, para qué nacimos, cuál es el propósito o el plan de Dios. Déjame decirte que Dios tiene un proyecto con tu vida. Y así como la tierra está ahí para alimentar a los árboles, de igual modo está el Señor para alimentarnos a nosotros espiritualmente. Pero debemos hacer nuestra parte. Debemos desear estar con el Señor, no alejarnos de Dios, buscar cada día más de su presencia, mantenernos vivos. Yo soy la vid, dice el Señor. Sin mí nada podéis hacer. Sin el Señor estamos muertos en vida. Pero no le hablo simplemente de una vida terrenal. Hay una vida eterna que el Señor te ofrece por su gracia y por su misericordia. Así que, querido amigo, querido hermano que me escucha, acércate a Dios. Busca de Dios antes de que sea muy tarde. Espero que esta reflexión pues llegue a tu conciencia y te dé a ti a entender en qué punto estás, qué tan lejos de Dios estás, y que Dios te ilumine el camino para que puedas ponerte en el camino correcto y llegar al Padre, porque sin Él estamos muertos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Aroni Rodríguez. Bendiciones.